23 lecciones poderosas para emprendedoras. Despierta la fuerza y el poder que hay en ti para conseguir tus metas en la vida y en los negocios. Hola, mi nombre es Guadalupe Juárez. Bienvenida a este espacio. Siempre que me juntaba con emprendedoras amigas, la conversación era cuánto están cobrando por sus servicios. Fue siempre el tema de conversación y lo que a mí me costó mucho llegar al punto de equilibrio de cuánto cobro. Llegar al punto de equilibrio de cuánto voy a cobrar y cómo me siento cómoda, yo creo que es un proceso no solamente de matemáticas, sino más bien un proceso profundo de autoestima y de valoración propia. El precio que tiene tus productos o tus servicios, para mí, es equivalente al precio que vos crees que van a pagar por tu conocimiento o por tu capacidad de producción. Cobrar lo que mereces y sentirte segura de lo que estás cobrando es un proceso en donde yo creo que hay que poner como muchas cosas en la balanza para sentirte satisfecha y segura de ese precio. Pero un consejo muy sabio que me dio una colega fue que cobre lo que yo me animara a decir. Si cobras más, seguramente de lo que vos crees que sale tu producto o tu servicio, seguramente te va a dar vergüenza o te va a costar decirlo. En cambio, si el precio que pones es el que vos crees que mereces y que vale ese servicio, es lo más gratificante y la mayor confianza que podés llegar a tener es encontrando ese punto de equilibrio. Y para mí el punto de equilibrio tiene muchas aristas a tener en cuenta. Primero, como te digo, sentirte segura en cuando vos decís mi hora, mi sesión, mi producto vale tanto, ¿no? Como esa seguridad, esa convicción. Segundo, el cobrar lo que creo que merezco equivale a todo el trayecto que hice en mi vida para llegar a poder ofrecer lo que ofrezco, toda la inversión que hice para llegar a ofrecer lo que ofrezco y todo ese camino que recorrí hasta el momento en que ofrezco mi servicio y estar convencida de que es así. Sentirse segura en cuánto cobrar es difícil, pero creo que uno se da cuenta cuánto es el precio. Primero, obviamente, viendo a tu competencia o viendo a las personas que hacen algo similar. Pero muchas personas también cobran más cuando más conocimiento tengo. Y es algo que yo hice. Yo habían pasado 10 emprendedores en mi servicio, yo cobraba 1. Pasaron 50, yo me animaba a cobrar 2. Pasaban 100 y claramente me iba a animar a cobrar 10. Entonces, es escalable el precio que voy a cobrar con con lo que vengo haciendo y con la trayectoria y con la gente que he ayudado, por ejemplo. Una pregunta. Porque también, por otro lado, yo puedo saber mucho de mi expertise y de lo que vendo y lo que ofrezco y directamente sentir que como sé tanto y como puedo ayudar mucho a personas, cobrar un monto que quizás esté equivalente a otras personas que tienen mucha más trayectoria que yo. ¿Por qué no? Generalmente no suele suceder eso, pero podría ser. Yo creo que el precio y el equilibrio entre lo que cobro y el sentirme segura con lo que cobro también tiene que ver con los números que yo necesito y que voy a manejar. Si yo cobro 10
por sesión y necesito para vivir 1.000, y claramente voy a tener que hacer muchísimas sesiones para poder llegar al objetivo económico. Entonces es importante acá que nos sentemos, que hagamos números y que haya un equilibrio entre lo que me siento segura y entre lo que realmente necesito si yo quiero vivir de esto. Entonces, si yo proyecto y el día de mañana solo vivo de este ingreso, ¿cuánto necesito cobrar y cuánta gente tengo la capacidad de tener por mes, por semana, por día? Porque muchas veces cuando tenemos servicios uno a uno, por ejemplo, sesiones individuales, asesorías, o lo que hago es algo manual y realmente más de uno por semana no lo puedo hacer, va a tener una carga mucho más grande ese producto, ese servicio, que si yo puedo hacer 10 juntas o puedo tener 20 personas en el mismo momento. Entonces, por un lado está lo que cobro, y si yo siento merecedora de eso que cobro, por otro lado, sentirme segura con eso que cobro y que no estoy ni cobrando menos ni cobrando más, sino lo que yo siento que es justo para todo lo que yo voy a ofrecer. Pero por otro lado está una variante nueva que es cuánto necesito para vivir y cuánto necesito si yo hoy mismo quiero vivir de esto y solamente de esto. ¿Qué capacidad me da la hora del día para tener tanta gente para cobrar lo que cobro? Te doy un ejemplo. Yo tenía un estudio de yoga. Paralelamente yo tenía otro empleo y el estudio de yoga lo abría a la tarde. Mi hermana iba a la mañana y yo iba a la tarde. Un día me senté y dije, ¿cuánto necesito si yo hoy renuncio a mi negocio? ¿Cuántas horas necesito dar a ese local, ese estudio de yoga, para yo poder vivir netamente de esto? No solamente daba yoga, sino también hacía reiki, masajes y los sábados daba cursos. Cuando me senté a hacer números, no me daban las horas del día ni la cantidad de gente que entraba en el estudio para poder llegar al número que necesitaba para vivir. Por ende, había ahí un gran conflicto. O cobrabas, o cambiaba los servicios, o había una modificación. Algo tenía que moverse, algo se tenía que modificar. Claramente, algo estaba mal, pero yo ese número y sentarme y hacer números finos nunca lo había hecho porque tenía otro trabajo y porque a veces yo no me daba cuenta, del otro trabajo salía dinero para este local, para este proyecto. Entonces, yo no quería tener un hobby, yo quería tener un negocio. Y ahí me encontré en un lugar muy difícil de elegir. Digamos, la resolución es anecdotaria. Fin del 2019, decidimos cerrarlo al estudio por esta cuestión económica. 2020 pandemia, así que realmente no fue justo. Pero bueno, al margen de la resolución que di, que no siempre es terminar diciendo no lo sigo haciendo, sino revisar y darme cuenta que el monto que voy a cobrar va a implicar muchas aristas y no solo el decir cobro esto porque cobro esto o cobro esto porque mi competencia cobra esto. Porque quizás mi competencia también esté cobrando menos de lo que debería cobrar, porque quizás no vive de eso o porque no le interesa, como me pasaba a mí. Entonces, es importante que a la hora de cobrar lo que sentís que mereces y sentiste seguro con lo que cobras, que tengas en cuenta todo esto. Tu trayectoria, tu proceso hasta donde estás, lo que cobran los demás, cuánto necesitas para vivir y cuánto te gustaría tener, cuánto dinero te gustaría tener de este proyecto y de este servicio, de esto que estás dando.
Eso también es importante, porque también a veces nos limitamos a las necesidades. Y si vibramos en abundancia, no es lo que necesito, sino lo que deseo. Y les dejo este ejercicio entonces. Se sientan, si quieren, y se fijan cuánto necesitan para vivir la vida que desean. Y de ahí dividen por la cantidad de horas o por la cantidad de talleres o la cantidad de cosas que dan. Y les dan el número de cómo hacer para vivir de esto y cobrar lo que realmente mereces.